Atención, amantes del drama. ¿Alguna vez han sentido que una persona esconde un secreto tan grande que podría destruir su vida? Prepárense para una historia de engaño, poder y una venganza tan fría que les dejará sin aliento. ¿Están listos? Dale a me gusta a este video y comenta: "Sí, estoy listo para que empecemos". Y no olvides suscribirte para más historias que te harán cuestionar todo. El secreto de un hombre. Los secretos de un hombre rara vez están a salvo, pero Elías Vargas creía que los suyos eran diferentes. Pensaba que estaban protegidos por miles de millones de euros, la inmensidad del océano Atlántico y la ingenuidad de la hermosa y joven mujer a su lado. Desde su bungalow sobre el agua en las Islas Canarias, el mundo parecía algo lejano y controlable, pero una tormenta se acercaba, no de viento y lluvia, sino de una furia tranquila y calculada. Su esposa, Sofía, venía en camino, y en su equipaje de mano llevaba un solo pasaporte discreto, un documento que resultaría más devastador que cualquier aventura, desmantelando su imperio, su identidad y su futuro. Un secreto a la vez. El sol en las Islas Canarias no solo brillaba, lo empapaba todo en un oro líquido que hacía que lo imposible pareciera mundano. Desde la terraza del bungalow sobre el agua, la Villa 107 del Hotel Gran Meliá, el más exclusivo, por supuesto, Elías contemplaba la luz bailando en la laguna turquesa. Agitaba el Macallan de 25 años en su copa de cristal, el hielo tintineando un ritmo suave y satisfecho. Esto era la perfección, su perfección. A su lado, recostada en una impoluta tumbona blanca, estaba Lucía Crespo. Con 24 años, era una obra maestra de la era moderna, con un cuerpo perfectamente tonificado por el yoga, una piel bronceada sin defectos y una melena rubia decolorada por el sol y salones de belleza carísimos en una cascada de ondas sin esfuerzo. Ella se desplazaba por su teléfono, su pulgar deslizando con pericia mientras curaba la historia de su escape para sus miles de seguidores. Un boomerang de ella chocando su copa de cava contra la de su whisky. Un selfie con el volcán Teide de fondo, con la leyenda: "Encontré el paraíso". Van a enloquecer cuando vean esto, murmuró su voz en un susurro entrecortado. Mi agente dijo que las fotos de la Costa del Sol me consiguieron esa campaña de Louis Vuitton. Esto es otro nivel. Elías emitió un gruñido de vaga aprobación. No le interesaban sus seguidores ni su agente. Lucía era un accesorio, el más hermoso y gratificante que poseía en ese momento. Era un testimonio viviente y respirable de su poder. Tenía 52 años, pero con ella a su lado, se sentía de 30 otra vez. Se sentía vital. En casa con su esposa Sofía, se sentía como un balance contable, medido, auditado. Sofía. Apartó el pensamiento. Ella creía que estaba en una conferencia de tecnología en Barcelona. El viaje había sido meticulosamente planeado. Su jet privado lo había dejado en Barcelona para una única reunión verificable. Luego despegó para un chequeo de mantenimiento en Portugal, mientras Elías tomaba un hidroavión a las Islas Canarias. Fue una escapada limpia, sin rastro. Tenía 2 semanas de libertad absoluta. Elías, ¿me estás escuchando? Lucía hizo un mohín, bajando su teléfono. Te preguntaba si cenamos en la playa esta noche, o si pido al chef que venga a la villa. Lo que tú quieras, cariño, dijo, extendiendo la mano para acariciar su brazo. Su piel era cálida, flexible. A diferencia de la de Sofía, que siempre se sentía resistente, como si estuviera preparada para algo.
Lucía era lo opuesto a Sofía en todos los sentidos imaginables. Donde Sofía era tranquila, Lucía era ruidosa. Donde la belleza de Sofía residía en sus ojos agudos e inteligentes y su estructura ósea clásica, oculta tras cardigans conservadores, la de Lucía era un espectáculo deslumbrante y descarado. Sofía leía informes financieros por diversión. Lucía leía columnas de chismes por trabajo. Durante 25 años, Sofía había sido su socia, la arquitecta silenciosa de su imperio. Había gestionado sus propiedades, analizado sus inversiones y suavizado sus meteduras de pata sociales, con una gracia que hacía que todos olvidaran sus orígenes humildes. Era brillante, indispensable y asfixiantemente predecible. Lucía era una vacación de su vida, una hermosa y temporal escapada. Se levantó, estirando los brazos. Tengo que hacer una llamada. El trato de Barcelona está en sus etapas finales. Unos cabos sueltos que atar. Los ojos de Lucía se iluminaron al oír lo del trato. Sabía que valía cientos de millones. Claro, baby. Ve a ser un titán de la industria. Le lanzó un beso y regresó a su teléfono, probablemente escribiendo otro post sobre su novio poderoso y misterioso. Elías entró en la villa. El aire frío del aire acondicionado un agradable choque. Sacó su teléfono satelital, el que Sofía no podía rastrear. Marcó el número de su director financiero, Marcos Thorne. Marcos, ¿estado? Es complicado, dijo Marcos con voz tensa. La tercera ronda de financiación acaba de tener un contratiempo. Un aviso de cumplimiento del banco en Zúrich. Están pidiendo una declaración de origen de fondos actualizada y quieren que la firme el accionista principal. Elías apretó el teléfono. El accionista principal soy yo. No, dijo Marcos con cuidado. El accionista principal de la sociedad holding, Vargas Consolidated, es el fideicomiso familiar Vargas. El fideicomiso requiere 2 firmantes para un movimiento de capital de este tamaño. Tú y Sofía. Elías soltó un juramento bajo y gutural. Caminó por el fresco suelo de mármol de la villa. Claro, era un mecanismo de seguridad que Sofía había insistido en años atrás, después de que una inversión arriesgada casi les costara todo. Él lo había visto como una señal de su falta de fe en él. Ella lo había llamado prudencia. Ahora, su prudencia era una correa que lo jalaba de vuelta desde el otro lado del mundo. Solo arréglalo, Marcos. Falsifica la firma. Ya lo has hecho antes. Hubo una pausa. No en un trato de 9 cifras, Elías. No con reguladores suizos que ya están en alerta máxima. La firma de Sofía es única. El adorno en la V. Es imposible replicarlo perfectamente. Si lo detectan, todo el trato podría congelarse y estaríamos bajo investigación. La frustración le quemaba el pecho. Él era Elías Vargas. No lo detenían avisos de cumplimiento y firmas. Él construía rascacielos, adquiría empresas, doblaba el mundo a su voluntad. Sin embargo, estaba siendo frustrado por la caligrafía de su esposa. Bien, espetó. Diles que hay un retraso. Yo me encargaré de Sofía cuando regrese. Colgó. Su humor agrió el paraíso de afuera. Volvió a la terraza. La luz dorada ahora se sentía estridente y burlona. Lucía lo miraba, su sonrisa vacilando. ¿Todo bien, Elías? Solo negocios, dijo, su tono más brusco de lo que pretendía. Se sirvió otros 3 dedos de whisky. Necesitaba que ella se quitara de en medio para pensar. ¿Por qué no vas a un tratamiento de spa? Hazte el facial de perlas, del que me hablabas. Invito yo. Lucía, sintiendo su humor oscuro, se animó con la oferta. ¿En serio? Es obscenamente caro. Nada es obscenamente caro,
dijo, la arrogancia regresando a su voz. Era un escudo. Ve, necesito despejarme. Ella le besó la mejilla y prácticamente se fue saltando de la terraza, con su teléfono ya en la mano para documentar la experiencia. Elías la vio irse. Luego se hundió en la tumbona. El whisky no hacía mucho para calmar la rabia que bullía en su interior. Estaba atrapado por su esposa, por sus negocios, por la misma prisión que había construido para ser libre. Miró hacia el horizonte, al azul interminable que se encontraba con el cielo. Había venido aquí para sentirse como un dios, intocable y omnipotente. Por primera vez en medio de toda esta perfección fabricada, solo se sintió como un hombre con una correa muy larga. Y comenzaba a sospechar que la persona que la sostenía estaba a punto de dar un tirón muy fuerte. Mientras Elías Vargas se irritaba bajo el sol tropical, Sofía Vargas estaba en el corazón de su imperio, una instalación de almacenamiento cavernosa y climatizada en una parte anodina de Madrid. El aire era frío y olía a papel y químicos de conservación. Esto no era una de las oficinas ostentosas de Elías en la Gran Vía. Este era el centro neurálgico de la empresa, su memoria. Albergaba 25 años de registros en papel, viejas escrituras, documentos de incorporación originales, planos y declaraciones de impuestos, de antes de que todo se digitalizara. Sofía, vestida con un sencillo suéter de cachemira gris y pantalones de corte, se movía por los pasillos de estanterías de acero con un propósito. No estaba llorando en una tarrina de helado, ni tramando venganza con sus amigas con una copa de vino. Su dolor había llegado y se había ido meses atrás, una tormenta silenciosa y aguda que había pasado, dejando una claridad fría y dura. El descubrimiento no fue un cliché. No hubo lápiz labial en un cuello, ni un mensaje de texto a altas horas de la noche. Fue un número, una única transferencia bancaria recurrente de 50.000 euros al mes, saliendo de una de sus cuentas secundarias y yendo a una empresa llamada Diseños Sempsa. Ella estaba realizando una auditoría trimestral rutinaria de sus finanzas personales, algo que Elías había descartado como su pasatiempo cuando lo vio. Fue descuidado, arrogante. Él pensó que ella ya no miraba. Su primer instinto fue un dolor sordo y familiar. No era la primera vez. Sabía de las azafatas en los primeros años, la agente de bienes raíces en Londres. Siempre había optado por ignorarlas, convenciéndose de que eran distracciones insignificantes del verdadero premio, el imperio que estaban construyendo, el legado para sus hijos, Javier y Olivia. Ella era la cofundadora, la estratega, la que veía el juego a largo plazo. Había cambiado la pasión por la asociación, y durante mucho tiempo había parecido un trato justo, pero esto se sentía diferente. 50.000 euros al mes no era un romance, era una inversión, una asignación, una mujer mantenida. Una búsqueda rápida y discreta por un investigador privado lo confirmó. Lucía Crespo, una modelo de Instagram de 24 años. Sofía había mirado el perfil de la chica en las redes sociales, un collage vertiginoso de hoteles de lujo, bolsos de diseñador y pucheritos seductores. Era todo tan barato. No fue la infidelidad lo que hirió su orgullo. Fue su gusto deplorable. Ese descubrimiento había sido el hilo suelto, y Sofía, meticulosa y paciente, comenzó a tirar. No lo confrontó. No lloró. Ella excavó. Contrató a un equipo de contadores forenses, no abogados. Les dijo que buscaran más que la asignación de una amante.
Les dijo que buscaran los patrones de un hombre que creía estar por encima del escrutinio. Durante 3 meses, vivió una doble vida. De día, era la señora Vargas, organizando galas benéficas, aconsejando a su hijo sobre sus solicitudes universitarias y teniendo cenas tranquilas con su esposo, donde él mentía sobre su día. De noche, se sentaba en su estudio, con la puerta cerrada, revisando archivos encriptados enviados por su equipo, rastreando la enredada red de empresas fantasma y cuentas en paraísos fiscales que Elías había tejido. Fue peor de lo que jamás podría haber imaginado. No solo estaba escondiendo dinero para sus aventuras, estaba desviando fondos sistemáticamente de Vargas Consolidated, la empresa que ella había ayudado a construir desde un solo restaurante en quiebra. Estaba creando un imperio en las sombras, una segunda vida para sí mismo, financiada por la que compartían. El verdadero descubrimiento, el que lo cambió todo, no provino de una pantalla de ordenador, sino de una caja fuerte polvorienta en el sótano de su casa, en el barrio de Salamanca. Era la vieja caja fuerte de su padre, una reliquia que Elías guardaba por razones sentimentales. Había olvidado la combinación años atrás. Pero Sofía no. Ella recordaba todo. La combinación era la fecha de su primer gran éxito, 14/08/98, el día en que consiguieron el préstamo para su primer hotel. Dentro, debajo de fotografías amarillentas y las medallas de guerra de su difunto padre, había un pasaporte azul oscuro y desgastado. No era español, era un pasaporte mexicano, emitido 15 años atrás y renovado 5 años antes. La foto era innegablemente Elías, pero el nombre no. Roberto Molina. Su aliento se atascó en su garganta. No era solo una identidad falsa. Con el pasaporte había un certificado de nacimiento de un Roberto Molina, nacido en un pequeño pueblo olvidado en Zacatecas. Había extractos bancarios de un banco en las Islas Caimán, todo a nombre de Roberto Molina. Y había una escritura de una sociedad holding, Molina Holdings S.L., que según los documentos era la única propietaria de vastos activos no declarados. Un viñedo en La Rioja, un ático en Ibiza, una cartera de acciones con un valor de decenas de millones. Este era el núcleo de su traición. No solo la había engañado, la había borrado. Los activos en Molina Holdings no fueron desviados de las ganancias de su empresa. Fueron comprados con las ganancias de la venta de propiedades y activos que la propia Sofía había adquirido y desarrollado bajo el paraguas de Vargas Consolidated, que él había vendido en secreto y blanqueado a través de la identidad de Molina. Había estado robando su pasado compartido para construirse un futuro separado. El nombre Elías Vargas, el poderoso magnate, era la entidad pública. Roberto Molina, el hombre de la nada, era donde se escondía el dinero real, el dinero libre de la esposa. Ahora, de pie en el frío silencio de la instalación de almacenamiento, Sofía tenía la llave de la unidad 7B. Sus contadores habían rastreado los documentos de propiedad originales de 3 de esas propiedades vendidas en secreto hasta esta misma instalación. Elías pensó que los registros en papel eran chatarra sin valor. Se equivocaba. Ella deslizó la pesada puerta. Dentro había docenas de cajas de archivo. Sabía exactamente cuáles buscar. Trabajando con una eficiencia silenciosa, localizó las escrituras de venta originales de las propiedades en cuestión. Cada una llevaba su firma como copropietaria. Luego encontró los documentos de transferencia posteriores, los que movieron las propiedades a una nueva sociedad holding antes de ser vendidas. Estos documentos, notó con un nudo frío en el estómago,
llevaban su firma. Una torpe falsificación, carente del adorno distintivo en la V. El mismo adorno que ahora estaba retrasando su trato de Barcelona. Había estado haciendo esto durante años. Empacó los documentos en un maletín. Lo tenía todo. El pasaporte bajo su verdadero nombre oculto. La prueba de la empresa en las sombras. Y ahora las escrituras originales y los documentos de transferencia falsificados que probaban que su robo no era solo inmoral, sino inequívocamente criminal. Mientras cerraba la unidad de almacenamiento, su teléfono vibró. Era su investigador. No está en Barcelona, señora Vargas. El transpondedor del jet estuvo fuera de servicio por mantenimiento, pero un piloto charter que tengo en mi nómina acaba de confirmar un descenso. Una pareja que coincide con su descripción. Gran Meliá, Islas Canarias. Sofía cerró los ojos por un breve momento. Islas Canarias, el lugar al que se suponía que irían para su 25º aniversario el año que viene. La crueldad era impresionante. Tomó una respiración profunda y serena. El plan había sido esperar hasta que él regresara para confrontarlo a la fría luz de Madrid. Pero esto cambiaba las cosas. Una emboscada en el paraíso era mucho más apropiada. Él había ido allí para sentirse poderoso e intocable. Ella iría allí para mostrarle a él y a su pequeño juguete cómo era el verdadero poder. Gracias, David, dijo, su voz sin traicionar ninguna emoción. Reserva el próximo vuelo de Madrid a Tenerife, primera clase, y organiza un traslado en hidroavión. Quiero estar allí por la mañana. Desconectó la llamada y miró el maletín en su mano. No solo contenía papeles, contenía el desmantelamiento completo y total de Elías Vargas. Durante años, ella había sido la socia silenciosa, la mujer detrás del hombre. Ahora estaba a punto de convertirse en la mujer que recuperaría todo. ¿Qué haría la mayoría de la gente en una situación así? ¿Reaccionar con un arrebato de rabia o planear una venganza fría y calculada? Piénsenlo y dejen su respuesta en los comentarios. La confrontación. Durante las primeras 48 horas, Lucía creyó que vivía en un cuento de hadas. La villa, el cava, las excursiones en yate privado. Era una vida sacada de las páginas de una revista. Y ella era la estrella. Pero al tercer día, el cuento de hadas comenzó a mostrar sus grietas. El problema comenzó con el trato de Barcelona. El humor de Elías, que se había agriado después de la llamada con su director financiero, nunca se recuperó del todo. Se volvió retraído, constantemente pegado a su teléfono satelital, sus conversaciones bruscas y cortas. El benefactor encantador y atento fue reemplazado por un empresario estresado e irritable que simplemente estaba en el paraíso. Comenzó a tratarla menos como una compañera preciada y más como una molestia decorativa. Cuando ella intentaba preguntar qué pasaba, él la apartaba. No lo entenderías. Cuando ella intentaba iniciar afecto, él lo toleraba por un momento antes de volver a su trabajo, su mente claramente a miles de kilómetros de distancia. La ilusión de una escapada romántica se estaba desmoronando, revelando la cruda realidad de su transacción. Ella era el entretenimiento, y cuando el cliente ya no estaba entretenido, su papel se volvía incómodo e incierto. Una tarde, mientras intentaba conseguir la foto perfecta de un tiburón de arrecife de Punta Negra desde su terraza, lo escuchó gritar al teléfono. «¿Qué quieres decir con que se niega a firmar?», gruñó. «¿Le dijiste lo que está en juego?». Lucía se congeló, agachándose detrás de la gran maceta de palmera en la terraza. «Presiónala, Marcos», continuó Elías, su voz tensa por la furia.
Recuérdale que la mitad de su patrimonio está ligado a esta empresa. Si este trato se va al traste, ella se va al traste conmigo. Hubo una pausa. Lucía podía imaginar al hombre al otro lado hablando. «No te atrevas a decirme que sea razonable», explotó Elías. «Esa mujer no ha sido razonable en 10 años. Es una máquina calculadora». «Bien, me encargaré yo cuando regrese. Solo gánales tiempo». Terminó la llamada con un golpe vicioso en la pantalla y arrojó el costoso teléfono satelital a un sofá acolchado. Se quedó de pie, dándole la espalda, con las manos en las caderas, respirando pesadamente. Se veía más pequeño, menos como el poderoso titán del que presumía ante sus amigos, y más como un animal acorralado. Lucía sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la brisa marina. Él estaba hablando de su esposa, Sofía. Lucía siempre se la había imaginado como una mujer mayor desaliñada que se contentaba con vivir del éxito de su marido. Pero la mujer que Elías estaba describiendo, una máquina calculadora que tenía el poder de frustrar un trato de 9 cifras, no se parecía en nada a eso. Por primera vez, se le ocurrió a Lucía que no tenía ni idea de quién era realmente Sofía Vargas. Era solo un nombre, un fantasma que se entendía tácitamente que era parte del acuerdo, pero que nunca se mencionaba. Más tarde esa noche, Elías intentó disculparse por su humor. Abrió una botella de Dom Periñón de época y ordenó una suntuosa fuente de marisco a la villa. Hizo el papel de anfitrión encantador de nuevo, pero sus ojos estaban distantes, su sonrisa forzada. «Lo siento, cariño», dijo, rellenando un vaso. «Este trato es solo complicado, con grandes riesgos. Me está poniendo tenso». «Está bien, Elías», dijo Lucía, tratando de sonar despreocupada. Pero la conversación que había escuchado había sembrado una semilla de duda. Ella no era solo su hermosa escapada, era una parte activa de su traición a una mujer que era claramente una fuerza formidable en su vida. «¿Mencionaste a tu esposa? ¿Es ella la que está causando el problema?» La pregunta se suspendió en el aire, rompiendo al instante la frágil tregua. El rostro de Elías se endureció. La sonrisa forzada se desvaneció. «No hablamos de ella», dijo, su voz peligrosamente baja. «Nunca, ¿entiendes? Yo solo pensaba». «Pensaste mal», espetó. Se levantó de su silla, que raspó ruidosamente contra la madera de la terraza. «Estás aquí para ser una distracción agradable, Lucía, para ayudarme a relajarme. No estás aquí para meterte en mis negocios o mi familia. Ese es el acuerdo. Si no puedes cumplirlo, estas pequeñas vacaciones terminan ahora mismo». Las palabras le cayeron como una bofetada. Una distracción agradable. El acuerdo. Todas las ilusiones románticas que había construido en su mente. Que él se estaba enamorando de ella. Que algún día podría dejar a su esposa. Que ella era más que solo una chica hermosa que él estaba alquilando. Todo se derrumbó en un montón de polvo transaccional feo. Ella era un servicio que él había comprado, y él le estaba recordando los términos y condiciones. Las lágrimas brotaron en sus ojos, nacidas de la humillación más que del desamor. «Lo siento», susurró, mirando su plato. Elías suspiró, un sonido largo y exasperado. Se pasó la mano por el pelo. «Mira, solo termina tu cava. Voy a dar un paseo». Se fue sin decir otra palabra, caminando por el paseo de madera hacia el complejo principal, dejándola sola con la opulenta fiesta y el peso aplastante de sus palabras. Lucía se quedó allí, las burbujas en su copa perdiendo el gas. Miró alrededor de la villa de Postal, el océano interminable, el cielo lleno de estrellas.
todo era un hermoso y caro decorado de teatro. Y a ella se le acababa de recordar que no era más que una jugadora temporal, fácilmente reemplazable en un drama mucho más complejo y serio de lo que jamás había imaginado. El paraíso que él le había prometido ahora se sentía como una prisión, y de repente tenía un miedo desesperado a la verdadera estrella del espectáculo, la mujer cuyo nombre era prohibido, la Dama de Hierro. El aire de la mañana era espeso con el aroma de los jazmines y la sal. Elías había regresado tarde la noche anterior. Su humor no había mejorado. Habían dormido en la misma cama, como dos extraños, un cañón de resentimiento tácito entre ellos. Ahora él estaba sentado en la terraza, bebiendo un café negro fuerte, tratando de idear una estrategia. Tendría que acortar el viaje, volver a Madrid y forzar la mano de Sofía. La amenazaría, la engatusaría, la sobornaría, lo que fuera necesario. No la dejaría destruir este trato. Lucía estaba dentro, empacando ostensiblemente algunas de sus cosas en una maleta, una pieza de teatro pasivo-agresivo que él decidió ignorar. El silencio era pesado, solo roto por el suave chapoteo de la laguna contra los pilotes de la villa. Fue entonces cuando lo escuchó, el zumbido bajo de un motor que se acercaba, no uno de los botes del complejo, sino el distintivo rumor de un hidroavión. Era inusual que uno aterrizara tan cerca de las villas privadas. Se puso de pie, protegiéndose los ojos del resplandor de la mañana, y vio cómo el avión aterrizaba con gracia en el agua, a 100 metros de distancia. Una lancha del complejo se apresuró a salir a su encuentro. Él no le dio importancia, asumiendo que era un nuevo huésped con un gusto por lo dramático. Estaba a punto de darse la vuelta cuando vio a la figura desembarcar. Incluso desde la distancia, la silueta era inconfundible. La postura, la elegante línea de los hombros, la forma deliberada y sin prisa en que se movía. No podía ser. Su sangre se heló. La taza de café se le resbaló de los dedos, rompiéndose en la terraza, el líquido oscuro extendiéndose como una mancha. No, susurró. La lancha cortó su motor en el muelle de la Villa 107. El personal ayudó a la pasajera a subir al paseo de madera. Iba vestida con pantalones de lino blanco y una blusa de seda azul marino, su cabello oscuro recogido en un moño severo y elegante. Llevaba gafas de sol oscuras, pero él no necesitaba ver sus ojos. Sabía el fuego frío que habría en ellos. Era Sofía. Lucía salió a la terraza, atraída por el sonido de la taza rota. ¿Qué fue eso, Elías? Su voz se apagó cuando siguió su mirada. Vio a la mujer caminando hacia ellos, su expresión una mezcla de confusión y horror naciente. Sofía caminó con la inquebrantable calma de una monarca, inspeccionando su territorio. No tropezó en la madera irregular. No se apresuró. Cada paso era un compás en una marcha fúnebre por la vida que Elías había creado aquí. Llegó a la terraza de la villa y se detuvo en lo alto de los escalones cortos, su sombra cayendo sobre ellos. Se quitó lentamente las gafas de sol, y sus ojos, grises y completamente desprovistos de emoción, se posaron en Elías. Ignoró a Lucía por completo, como si fuera un mueble, una parte del paisaje que no merecía una segunda mirada. «Hola, Elías», dijo, su voz perfectamente nivelada, resonando fácilmente en el aire quieto de la mañana. «Creo que estás en la ciudad equivocada. La conferencia de Barcelona parece haberse reubicado». La mente de Elías se aceleró, repasando 1000 mentiras, 1000 excusas, pero su lengua se sentía gruesa e inútil.
Estaba atrapado, tan completa y absolutamente atrapado que la negación era inútil. Todo lo que pudo pronunciar fue un ahogado. «Sofía, ¿qué haces aquí?» «Una excelente pregunta», respondió ella, su mirada finalmente yendo hacia Lucía. Una breve evaluación despectiva. Lucía se encogió instintivamente, cruzando los brazos sobre el pecho, sintiéndose de repente barata y expuesta en su diminuto bikini. «Podría preguntarte lo mismo, pero no estoy aquí para un examen post-mortem de nuestro matrimonio. Estoy aquí por negocios». «¿Negocios?», Elías se burló, un destello de su antigua arrogancia regresando. Trató de tomar el control de la situación. «Este no es el lugar. Lo que tengas que decir puede esperar hasta que regrese a Madrid. Esto es inapropiado». «¿Inapropiado?», repitió Sofía, una pequeña sonrisa sin alegría tocando sus labios. Dio un paso hacia la terraza. «¿Quieres hablar de lo inapropiado, Elías? Hablemos de falsificación. Hablemos de transferencia fraudulenta. Hablemos del trato de Barcelona que estás tratando de cerrar con mi firma falsificada». Elías palideció. Esto no era solo sobre la aventura. Ella sabía lo del trato. Ella sabía lo de la firma. «¿Cómo? No sé de qué hablas», balbuceó, pero su voz carecía de convicción. Sofía simplemente negó con la cabeza, como si estuviera decepcionada de la torpe mentira de un niño. «Por favor, no insultes mi inteligencia. Ya estamos mucho más allá de eso». Pasó junto a él, su costoso bolso de cuero balanceándose a su lado. Inspeccionó la escena, la taza de café rota, el desayuno a medio comer, la chica asustada en bikini. Sus ojos eran como los de un inspector de edificios que condena toda la estructura de mala calidad. «Deberías hacer que Lucía empaque sus cosas», dijo Sofía, su voz bajando a un tono confidencial, casi aburrido. «En realidad, que empaque también tus cosas. No te quedarás aquí esta noche. La villa está reservada a mi nombre a partir de esta tarde. Hice transferir la reserva esta mañana. Es una cuenta corporativa de Vargas Consolidated. Después de todo, nuestra cuenta». La audacia de ello dejó a Elías sin palabras. No solo lo había encontrado, sino que lo estaba desalojando metódicamente de su propia fantasía. Lucía, que se había quedado congelada, finalmente encontró su voz. «¿Quién te crees que eres?», tartamudeó, un patético intento de desafío. Sofía se giró hacia ella, su expresión no de enfado, sino de lástima. «Querida, no se trata de quién creo que soy. Se trata de quién no es mi marido, y eso es algo que estás a punto de aprender. Ahora, si nos disculpan, Elías y yo tenemos algo muy importante que discutir. Se trata de un hombre llamado Roberto Molina». Al oír ese nombre, hasta el último rastro de color se drenó del rostro de Elías. No era solo una emboscada, era una ejecución. Y Sofía acababa de revelar que tenía el hacha. Una lección de justicia. El nombre se suspendió en el aire húmedo, más pesado y más amenazador que las nubes de tormenta que se acumulaban en el horizonte. Roberto Molina. Era un fantasma, un secreto enterrado tan profundamente que Elías había empezado a creer que no existía. Oírlo pronunciado aquí, en este lugar, de los labios de Sofía, fue tan discordante que se sintió como un golpe físico. Su mundo cuidadosamente construido, ya fracturado, ahora simplemente se vaporizó. Yo no, comenzó, pero las palabras murieron en su garganta. «Detente, Elías», dijo Sofía, su voz cortando su débil intento de negación. Desabrochó su bolso de Hermès y de él sacó un solo objeto. Un pasaporte mexicano azul oscuro. No se lo arrojó. No lo agitó en su cara.
Lo colocó sobre la mesa de cristal del patio, con un clic tranquilo y definitivo. Dejemos el teatro. Lucía se quedó mirando el pasaporte, luego el rostro ceniciento de Elías. ¿Qué es eso? ¿Quién es Roberto Molina? Elías la ignoró, sus ojos fijos en el pasaporte como si fuera una serpiente venenosa. ¿De dónde lo sacaste?, susurró, su voz ronca. De la caja fuerte de tu padre, respondió Sofía con calma. La que pensaste que habías olvidado la combinación. Te olvidas, Elías. Yo estaba allí cuando la configuraste. El día que compramos nuestro primer restaurante. 140898. Yo no olvido nada. Dejó que eso se asimilara, el recordatorio de su historia compartida. La historia que él había intentado robar y borrar. Esto, dijo, tocando con un dedo perfectamente cuidado el pasaporte, es más que un simple documento de viaje. Es la clave de todo lo que me has ocultado, a nuestra familia, a nuestra empresa. Roberto Molina, nacido en Zacatecas, el chico que se escapó de una granja paupérrima a los 17 años sin nada más que un nombre falso y una ambición desesperada. El chico que se convirtió en Elías Vargas. Lucía jadeó, mirando a Elías como si lo viera por primera vez. El multimillonario suave y poderoso era una construcción, una marca. Esto no se trata solo de que ocultes tus humildes orígenes, continuó Sofía, su voz, como el bisturí de un cirujano, precisa y fría. Se trata de fraude. Durante los últimos 15 años, Roberto Molina ha estado muy ocupado. Ha estado abriendo cuentas bancarias en las Islas Caimán. Ha estado fundando empresas fantasma. Y lo más importante, ha estado comprando activos. Mis activos, nuestros activos. Volvió a meter la mano en su bolso y sacó una delgada carpeta de archivos. La abrió sobre la mesa junto al pasaporte. Dentro había copias de escrituras, extractos bancarios y organigramas que mapeaban una vertiginosa red de transacciones. El viñedo en La Rioja que me dijiste que perdimos dinero y tuvimos que vender con pérdidas. Roberto Molina lo compró una semana después, por unos céntimos a través de una empresa fantasma. La propiedad comercial en Ibiza, que afirmaste que era un pasivo fiscal. Fue transferida a Molina Holdings y ahora genera 7 cifras al año en alquiler. La lista continúa, Elías. Durante años has estado usando tu identidad real para robarle a tu identidad falsa. Ella lo miró directamente, y por primera vez él vio no solo enojo en sus ojos, sino un profundo y cansado desprecio. La besé. La aventura. Lucía, dijo, gesticulando vagamente en dirección a la chica sin mirarla. Honestamente, Elías, eso es solo un síntoma de tu patética crisis de mediana edad. Es insultante, pero es mundano. Esto, tocó la carpeta de nuevo, esto es el verdadero adulterio. Traicionaste nuestra asociación. Tomaste la vida que construimos juntos pieza por pieza y trataste de esconderla para ti solo. Elías finalmente encontró su voz, un sonido desesperado y ronco. No puedes probar nada. Es mi palabra contra la tuya. Esos son solo papeles. ¿Lo son? La sonrisa de Sofía era escalofriante. Mi equipo de contabilidad forense, que ha estado detrás de ti durante 3 meses, no estaría de acuerdo. Tampoco lo estaría el jefe de litigios de Sullivan & Cromwell, a quien contraté hace 8 semanas. Encontraron las escrituras originales en nuestros archivos de Madrid, las que tienen mi firma real, y luego encontraron los documentos de transferencia falsificados que usaste para mover los activos. La falsificación es buena, Elías, pero no es perfecta. Nunca pudiste hacer bien el adorno en la V, el mismo pequeño problema que está retrasando tu trato de Barcelona ahora mismo. La última pieza encajó en su lugar. Ella no solo había descubierto su pasado,
lo había metódicamente, brillantemente y silenciosamente acorralado. Cada movimiento que él pensó que estaba haciendo en secreto, ella lo había estado observando. Cada mentira que él contaba, ella la había estado documentando. Se hundió en una silla, la lucha agotándose de él. Ya no era un titán de la industria. Era Roberto Molina de Zacatecas, un ladrón de poca monta, atrapado con la mano en la masa. Lucía, que había estado escuchando con una mirada de horror creciente, finalmente habló. «Entonces, el dinero no es todo tuyo», preguntó. Su voz pequeña. La pregunta era tan ingenua, tan patéticamente egoísta, que Sofía casi se rió. «Oh, mi querida chica», dijo Sofía, girándose finalmente para mirarla por completo. «Tienes una incomprensión fundamental de la situación. No existe su dinero, no existe mi dinero. Solo existe nuestro dinero. Y el hombre que conoces como Elías Vargas está a punto de descubrir que su acceso a él acaba de ser revocado permanentemente. Cada cuenta, cada activo, cada línea de crédito a nombre de Elías Vargas o Roberto Molina ha sido congelada por orden judicial hace una hora. Mi abogado presentó la orden esta mañana en Madrid. Elías se puso de pie de un salto. «¿Qué? No puedes hacer eso. Destruirás la empresa. Lo destruirás todo». «No, Elías», dijo Sofía, de pie frente a él. Su voz resonaba con una autoridad que nunca antes había escuchado. «Tú lo destruiste todo cuando decidiste que nuestra asociación era un banco que podías robar. Yo estoy salvando la empresa. Estoy salvando el legado de nuestros hijos del hombre que estaba dispuesto a arriesgarlo todo por una segunda vida con esto». Le dio a Lucía otra mirada fulminante. «A partir de esta mañana, la Junta ha sido notificada de tus actividades fraudulentas. He invocado la cláusula de emergencia en nuestro acuerdo de accionistas. Has sido destituido como CEO de Vargas Consolidated. He sido nombrada CEO interina. El trato de Barcelona está muerto. Tu vida tal como la conoces se acabó». Cogió el pasaporte de Roberto Molina de la mesa y se lo tendió. «Esto es todo lo que te queda, la identidad que tanto atesoraste en secreto. Eres libre de usarla. Pero debo advertirte, en el momento en que intentes acceder a cualquiera de las cuentas de Roberto Molina, activarás una alerta de fraude internacional. Roberto Molina es un hombre buscado. Elías Vargas es solo un mujeriego arruinado y deshonrado. Elige tu veneno, el legado que no pudo robar». El silencio que siguió a la declaración de Sofía fue absoluto. El mundo se había reducido a los confines de la terraza de la villa, y dentro de ese espacio, un rey había sido depuesto: Elías Vargas. El hombre que comandaba salas de juntas y movía mercados se quedó allí, completamente despojado de su poder. Su rostro, una máscara de incredulidad y rabia impotente. Lucía fue la primera en reaccionar. La intrincada fantasía que había construido en torno a Elías, el poderoso protector, el billete a una vida de lujo sin fin, había sido demolida. Lo miró de verdad, y no vio a un multimillonario, sino a un fraude. Un hombre llamado Roberto Molina, de un pueblo del que nunca había oído hablar. Un hombre que, según la mujer aterradoramente tranquila frente a ella, estaba en la quiebra. Sus instintos de supervivencia, perfeccionados por años de navegar en un mundo que valoraba la belleza y la proximidad al poder por encima de todo, se activaron a toda velocidad. Este barco se estaba hundiendo, y ella no tenía intención de hundirse con él. Dio un paso vacilante para alejarse de Elías, creando una distancia visible
y simbólica entre ellos. Su voz, cuando habló, ya no era desafiante, sino temblorosa y suplicante, dirigida enteramente a Sofía. Yo no sabía, dijo, sus ojos muy abiertos con una actuación de pura inocencia. Él me dijo que estaba separado. Dijo que era solo cuestión de papeleo. No tenía ni idea de nada de esto. Este otro nombre, el dinero, lo juro. Sofía la miró, su expresión ilegible. No la creyó, ni la descreyó. Lucía era simplemente una pieza de daño colateral, y Sofía no tenía tiempo para ella. Si lo sabías o no es irrelevante para mí, dijo Sofía con frialdad. Tu acuerdo era con él. Te sugiero que lo trates con Roberto. El uso de su antiguo nombre fue otro giro deliberado del cuchillo. Elías, al ver la deserción de Lucía, finalmente salió de su estupor. «Pequeña víbora», le gruñó. «No te atrevas a hacerte la víctima aquí». Luego volvió su furia hacia Sofía. «Esto es una locura. No puedes hacer esto, Sofía. 25 años. Construimos esto juntos. ¿Lo vas a derribar todo por rencor por esta chica?» «¿Todavía no lo entiendes?», dijo Sofía, sacudiendo la cabeza con genuino asombro por su torpeza. «Esto dejó de tratarse de ella en el momento en que encontré este pasaporte. Esto se trata de que le robaste a nuestros hijos. Se trata de que falsificaste mi nombre para encubrir tus huellas. Esto se trata de que intentaste construir una nueva vida sobre los cimientos de la que yo sacrifiqué mi propia carrera para ayudarte a construir. La chica es solo un síntoma de la enfermedad, Elías. La enfermedad es tu codicia y ego patológicos». La desesperación comenzó a reemplazar su enojo. Dio un paso hacia ella, con las manos extendidas en un gesto de súplica. «Sophie, por favor», rogó, usando el apodo que no había usado en una década. «Podemos arreglar esto. Puedo cancelarlo. Te lo devolveré todo. Las cuentas, las propiedades, todo. Romperé con ella. Podemos volver a ser como éramos». La súplica era tan patética, tan completamente desconectada de la realidad de la situación, que Sofía solo pudo mirarlo. ¿Volver? No hay vuelta atrás. ¿Crees que esto es una negociación? ¿Crees que después de todo esto volvería a confiar en ti? ¿Crees que podría volver a mirarte y no ver a un ladrón común que casualmente compartió mi cama? «Entonces, ¿qué quieres?», gritó, su voz resquebrajándose. «¿Venganza? ¿Quieres verme en la cárcel?» «La cárcel es una posibilidad real», respondió Sofía con calma. «Mis abogados han preparado una denuncia. Falsificación, fraude electrónico, malversación. Es una lista bastante larga, pero no estoy segura de que la prisión sirva para algún propósito real. Crearía un escándalo que dañaría a la empresa y, lo que es más importante, a nuestros hijos». Una chispa de esperanza se encendió en los ojos de Elías. «¿Entonces no presentarás cargos?» «No he decidido», dijo ella, dejándolo en el precipicio. «Mi decisión se basará enteramente en tu cooperación a partir de este momento». Se acercó al borde de la terraza y miró la laguna tranquila, dándole la espalda. La dinámica de poder era absoluta. Ella era la juez, el jurado y la verduga, y él era el hombre roto que suplicaba por su vida. Lucía, mientras tanto, se movía silenciosa y rápidamente de vuelta dentro de la villa. No solo estaba empacando sus propias cosas ahora, estaba recogiendo cualquier objeto de valor que no estuviera clavado. Un reloj Patek Philippe que Elías le había regalado, un par de pendientes de diamantes, el dinero de su cartera en la mesita de noche. Estaba rescatando lo que podía de los escombros. Se había aliado con un fraude, y su único pensamiento ahora era escapar antes de que ella también fuera responsabilizada por sus pecados. Elías observó la espalda de su esposa,
su mente dándole vueltas. Siempre la había visto como su socia. Sí, pero también como un componente de su vida, una parte fiable, estable, pero en última instancia, subordinada de la maquinaria de Elías Vargas. Nunca en todos los años que llevaban juntos la había visto como su superior. Nunca había imaginado que ella poseía esta capacidad para la guerra estratégica despiadada. La había subestimado tan profundamente que le había costado todo. «¿Cuáles son tus términos, Sofía?», preguntó con voz de susurro derrotado. «¿Qué quieres de mí?». Sofía se dio la vuelta lentamente, su rostro de piedra. El jaque mate final estaba a punto de ser declarado. Sofía miró al hombre con el que había pasado más de la mitad de su vida. La fanfarronería, la arrogancia, el aura de invencibilidad. Todo había sido despojado, dejando un cascarón desesperado y vacío. No sintió lástima, solo una sombría sensación de finalidad. «Mis términos no son negociables, Elías», comenzó su voz tranquila y absoluta. «Son las condiciones para mi silencio sobre tus actividades criminales y por la miseria con la que estoy dispuesta a dejarte escapar». Los expuso con la claridad desapasionada de un CEO dictando un memorando. «Primero, firmarás un acuerdo postnupcial redactado por mi abogado, que renuncia a todas las reclamaciones sobre cualquier y todos los activos en manos de Vargas Consolidated, el fideicomiso familiar Vargas, y cualquier propiedad personal actualmente a mi nombre. Te estarás escribiendo efectivamente fuera del imperio que construimos. Te irás sin nada de nuestra vida compartida». La boca de Elías se abrió, pero no salieron palabras. «Nada. Segundo», continuó ella, sin inmutarse, «firmarás una transferencia irrevocable de todos los activos a nombre de Roberto Molina. Las cuentas bancarias, las propiedades, la cartera de acciones, a un fideicomiso ciego para Javier y Olivia. Les robaste su futuro y ahora lo restaurarás. No serás fideicomisario. No tendrás acceso ni supervisión. Será su herencia, protegida de ti». «Sofía, eso es todo», jadeó. «Me estás dejando sin nada». «Te estoy dejando con tu libertad, que es más de lo que mereces», replicó bruscamente, lo que me lleva a mi tercera condición. «Cederás la custodia total y exclusiva de los niños a mí. Ambos son casi adultos, pero el estatus legal importa. Los verás solo cuando y si ellos deciden verte. No permitiré que los envenenes con tus mentiras o que intentes usarlos como palanca contra mí». En ese momento, Lucía salió de la villa arrastrando su maleta. Su rostro estaba surcado de lágrimas pero decidido. No miró a Elías. Se dirigió a Sofía. «He llamado a un bote del complejo», dijo en voz baja. «Está en camino. Solo quiero irme». Sofía asintió con un solo movimiento casi imperceptible. Una decisión sabia. Lucía se apresuró a pasar junto a ellos, una refugiada que huía de una zona de guerra que ella había ayudado a empezar. Elías la vio irse, un último símbolo patético de su caída, y luego se volvió hacia Sofía. La lucha se había ido. Estaba vencido. «¿Y yo?», preguntó, la pregunta impregnada de una autocompasión que la disgustó. «¿A dónde voy? ¿Qué hago?». «Eso, Elías, ya no es mi preocupación», dijo ella. «Sin embargo, me siento generosa. Una vez que todos los papeles estén firmados, autorizaré un pago de indemnización único para ti, una transferencia final de una cuenta que yo controlo. 5 millones de euros. Él la miró fijamente. 5 millones eran una fortuna para la mayoría, pero para un hombre que había comandado miles de millones, era calderilla. Era un insulto. «¿Eso es todo?». «Eso es todo», afirmó. «Es suficiente para empezar una nueva vida, una pequeña.
Quizás Roberto Molina pueda abrir una modesta cafetería en Zacatecas. Volver a tus raíces. Los documentos están con mi abogado en el hotel de Tenerife. Un coche estará aquí en 1 hora para llevarte al muelle para el traslado. Irás allí, lo firmarás todo sin discusión, y luego desaparecerás. Si te niegas, o si intentas luchar contra mí en algo de esto, llamaré a mi abogado y presentará la denuncia penal. El FBI y la agencia tributaria serán notificados sobre Roberto Molina, y probablemente pasarás la próxima década en una prisión federal. La elección es tuya. Se dio la vuelta para irse, su parte en este drama completada. «Sofía, espera», gritó, su voz resquebrajándose con una última y desesperada súplica. «¿Por qué? Después de todo, ¿por qué haces esto?» Sofía se detuvo y lo miró, su expresión suavizándose por solo una fracción de segundo, no con lástima, sino con una profunda y antigua tristeza. «Sabes, durante meses pensé que hacía esto por venganza», dijo en voz baja, «pero estando aquí mirándote, me doy cuenta de que no es eso. No te estoy destruyendo, Elías. Simplemente estoy revelando lo que ya estaba allí. Un hombre hueco que valoraba el dinero más que la familia y los secretos más que la verdad. No te estoy haciendo esto a ti. Estoy haciendo esto por mí, por nuestros hijos. Estoy recuperando la vida que intentaste robar. Estoy salvando el legado que fuiste demasiado imprudente para proteger». Sin decir una palabra más, se alejó por el paseo de madera, sin mirar atrás ni una sola vez. Lo dejó de pie en la terraza de un paraíso que se había convertido en su infierno personal, sosteniendo un pasaporte a una vida de exilio. Ya no era Elías Vargas el multimillonario. Era solo Roberto Molina, un hombre con una pequeña indemnización y un pasado que finalmente lo había alcanzado. Sofía subió al bote del complejo que esperaba. Mientras se alejaba, miró no a la villa donde su esposo estaba derrotado, sino al vasto océano abierto. Las nubes de tormenta se estaban dispersando y el sol comenzaba a brillar. Se sintió como un nuevo comienzo. ¿Qué piensan de la decisión de Sofía? ¿Fue una jugada maestra de justicia o una venganza fría y calculada? ¿Qué habrían hecho ustedes en su lugar? Si esta historia de justicia calculada y empoderamiento resonó contigo, demuéstralo dándole me gusta a este video. Compártelo con alguien que necesite ver que la fuerza viene en muchas formas. Y no olvides suscribirte para más dramas de la vida real, donde la verdad siempre sale a la superficie. Gracias por escuchar.